Can Yaman. Otra vez nos deja con la boca abierta con sus transformaciones. Pero esta vez, madre mía, la que se está liando con su peso. A ver, que todos sabemos que este hombre se mete en los papeles a tope. Lo hemos visto pasar de cuerpo de modelo a un físico más curtido para alguna serie, ¿verdad? Es un profesional, eso nadie lo duda. Pero lo de ahora es otro nivel. Para su próximo proyecto, se rumorea que ha tenido que ganar, ojo, más de 15 kilos. 15, Y no es solo un poquito de panza, no. Está cogiendo una masa muscular y un volumen que de verdad, casi no lo reconoces. La foto que está circulando por ahí donde se le ve, bueno, más imponente ha desatado la locura en redes. La gente flipando, unos diciendo que le queda genial, que es un camaleón y que eso demuestra su dedicación. Otros, la verdad, más preocupados como diciendo, Can, ¿estás bien? ¿Tanto sacrificio vale la pena? Y es que hay que pararse a pensar. Para ser honestos, a veces vemos a estos actores y pensamos que es coser y cantar. Se ponen un traje y ya está. Pero esto es otra cosa. Un cambio de peso tan radical, y en tan poco tiempo, no es ninguna broma. Implica dietas extremas, entrenamientos muy específicos y, sobre todo, mucho riesgo para la salud. No es solo ponerme a comer pizza hasta reventar, no. Hay un equipo detrás, entrenadores, nutricionistas, pero aún así, es una barbaridad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman es de esos actores que se meten en la piel de sus personajes hasta la médula. Quiere que lo veamos tal cual es el personaje, y para él, eso significa transformar su propio cuerpo. No le vale con actuar, quiere ser el personaje. Y eso, para mí, tiene un mérito increíble. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Muchos dicen que es pura estrategia de marketing. Que estos cambios siempre generan ruido, titulares, y que a él le viene de maravilla para mantenernos pegados a la pantalla. Y ojo, que no digo que no haya nada de eso. Un buen golpe de efecto siempre suma. Pero yo sospecho que va más allá. Yo creo que él se lo toma como un desafío personal, como una forma de superarse a sí mismo en cada proyecto. Y claro, ahí es donde entra la duda. ¿Hasta qué punto es sano esto? ¿Cuánto tiempo tarda su cuerpo en recuperarse después de un cambio tan bestia? ¿Volverá a su físico habitual? Porque, seamos sinceros, a muchas nos gustaba su figura anterior, no vamos a engañarnos. Pero si lo vemos desde el lado del arte, es fascinante. Es como un escultor que trabaja con su propio cuerpo. ¿Os imagináis la disciplina que hay detrás? Levantar pesas, comer lo que te digan, por muy rico que sea o no. Es un sacrificio brutal. Yo creo que esto nos enseña que detrás de la pantalla, detrás de esa imagen perfecta que a veces vemos, hay un curro, un sacrificio y a veces hasta un peligro. Los actores no son robots. Son personas que se exponen a estas locuras por el arte, por un guión, por darnos una historia que nos conmueva. Y volviendo al tema principal, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estos cambios de peso tan extremos son un signo de compromiso real con el papel, o más bien una estrategia para generar atención mediática?